Saludos estimados amigos, bienvenidos a la clase número 2 del curso de estadística. Vamos a seguir manipulando el conjunto de texto de consumo de combustible. Recuerden que el archivo de consumo de combustible lo tengo compartido en una carpeta de OneDrive de la universidad, ¿no? Entonces, a esta carpeta tienen acceso las personas que también son miembros de la comunidad universitaria. Entonces, vamos a buscar, aquí está la carpeta estadística. Que esta es la carpeta que les tengo compartida y este es el archivo, ¿no? Consumo de combustible TXT. Si no lo tiene, pues lo descarga. Presionando estos tres puntitos, descargar, ¿no? Ustedes tal vez no tienen todos estos enlaces porque yo tengo compartido para que puedan ver, no para que puedan manipular. O sea, no me pueden cambiar de puesto los archivos. Entonces ahí ustedes lo pueden descargar de ahí. El acceso a esta carpeta lo tienen en su aula virtual, ¿no? En la sección de los recursos. Ahí lo puse. Ya lo tengo descargado aquí en la carpeta de 2021, estadística aplicada, ¿no? Entonces, este es el archivo. Ya. Eh, Habíamos visto que si yo copio estos datos y los pego en una hoja de Excel, no se pegaban bien, ¿no? Entonces, que lo que tenía que hacer era importar desde un archivo de texto para ahí poder manipular correctamente. Entonces, vamos a abrir un Excel. Excel. Ya. Este es de escritorio, esta aplicación, ¿no? También hay Excel en la nube, pero eso demora un poquito más, ¿no? Ya, entonces de aquí voy a importar los datos, ¿no? Entonces aquí hay una sección de datos, ya, para importar. Entonces obtener datos desde un archivo de texto, ¿no? Mire todas las fuentes que hay. O sea, hay desde bases de datos aquí, ¿no? Entonces nosotros vamos a importar desde el archivo de texto. Entonces, como tiene bastantes más funcionalidades, es un poquito más complejo que importar, si solo hubiera importar desde texto o CSV. Ya, entonces, aquí estaría el conjunto, ¿no? Entonces, si yo lo importo así directamente, me va a aparecer solo una celda con todo el conjunto, la cadena de caracteres. Y no es eso lo que yo quiero, ¿no? Yo quiero transformar esos datos en varias columnas, ¿no? Entonces ahí me aparece, me aparece otro módulo, ¿no? Esto es como otro programa. Este es Power Query Editor, o sea, el editor de consultas Power. Esto, el semestre pasado vimos Power BI, ¿no? Microsoft Power BI. También manipulábamos los datos en una aplicación parecida, ¿no? Entonces ahorita lo que queremos es dividir la columna. Con cada espacio que encontremos vamos a dividir la columna. Y aquí van a aparecer los pasos, ¿no? Entonces, aquí hay algunas funcionalidades, ¿no? Por ejemplo, transformar, dice que aquí hay una pestaña. Transformar, ya. Detectar tipo de datos, si queremos cambiar el tipo de datos de texto, ¿no? Entonces aquí estamos en el menú inicio. Lo que queremos es dividir la columna. Dividir la columna utilizando un delimitador. ¿Cuál es el delimitador que queremos utilizar? El espacio, ¿no? El espacio, y que haga una nueva columna cada vez que encuentre un espacio. Eso es lo que queremos hacer. Entonces ponemos aceptar y aquí está, ¿ya? Entonces, ya el sistema reconoció que que no era texto, ¿no? El tipo de dato, mire cómo lo cambió el tipo de dato, ¿no? El tipo de dato inicial estaba como texto, ¿no? Pero a lo que yo separé con espacio, empezó a reconocer que estos podrían ser números, ¿ya? Y entonces cambió el tipo de dato a número con decimal. Y como mi decimal es el punto, le cambió la coma al punto. Ya no hay nada más que hacer entonces aquí en este Power Editor. Entonces aquí pongo cerrar y cargar, ¿ya? Entonces cierro eso y cargo los datos transformados, ¿ya? Aquí está. Ah, ya, se me cargó una tabla, ¿no? Se cargaron 11 filas y cuántas columnas. Entonces esto, cerremos eso ya, esa información que estaba ahí. Pero nosotros queremos deshacer esta tabla porque no es una tabla en realidad. Nosotros queremos. Yo quisiera eliminar esta columna,
¿no? No puedo eliminar la columna del encabezado porque es una sola tabla. Entonces lo que voy a hacer a la tabla que se llama consumo de combustible, ¿no? Voy a deshacer la tabla. Aquí tenemos fila de encabezado. ¿Qué pasa aquí? Si deshabilitamos esto, bueno, desaparece esa fila del encabezado. ¿Qué más? Ya. Si marco dentro de la tabla me aparece el diseño de tabla. Filas con bandas. Le quito las filas con bandas, ¿no? Esa denotación que había, ¿no? Acá había un estilo de tabla, ¿no? Y aquí, claro, ¿no? Un claro ya quedó igualito, ¿no? Pero sigue siendo una tabla, solo que el formato está un poco diferente, ¿no? Para cambiar el formato de la tabla a dejar un dato nomás normal, creo que había que apretar convertir en rango, ¿no? Vimos la clase anterior. Convertir en un rango normal de celda, o sea, dejar de tratar esto como una tabla y convirtámosla en rango, ¿ya? Entonces, ahí sí. Ya no tengo ninguna tabla aquí, ya es un conjunto de datos nomás. ¿Ya? Entonces, este es el conjunto de datos de consumo de combustible, ¿no? A ver, yo había eliminado esto. Bueno, pero después había insertado para poner una información ahí, ¿no? Había puesto aquí tarea de estadística, me parece que era, que había puesto. Estadística, tarea 2. Y aquí vamos a poner el nombre. En mi caso, ya, ahí, ¿no? Esto lo había hecho hasta aquí. Creo que en el video anterior me había faltado esta columna. Vamos a hacer esto un poquito más pequeñito para siempre verla. ¿Ya? Me había faltado la columna O. A la hora de hacer los cálculos no la tomé en cuenta, ¿no? Entonces vamos hasta la columna O. ¿Ya? Centremos esto igualito. Peguemos el formato para la fila que sigue. ¿Ya? Y bueno, esto pongámosle en negrita. También pongámosle en negrita. ¿Ya? Ahí está. Entonces, a ver, insertemos otra más. Y pongámosle aquí que esto sería un registro de consumos de combustible, ¿no? Consumo de combustible. Pongámosle en litros. Ya. Ahí. O, sí, consumo de combustible en litros, o tal vez es el número de kilómetros que recorre con un galón, ¿no? Puede ser. Ya, entonces. Ya que habíamos realizado un histograma, ¿no? Habíamos identificado los diferentes eh, las diferentes formas de calcular el número de clases y finalmente habíamos escogido, de acuerdo a nuestro criterio, un número de clases más conveniente, ¿no? Cuando tenemos una recta real, pues nos conviene dividir las clases en números enteros, ¿no? Por ejemplo, cada 3 unidades o cada 4 unidades o cada 5 unidades. Por mucho que la fórmula me dé 3,7, no me voy a quedar con 3,7 de ancho de clase. Tengo que ponerme o 3 o 4. ¿No? Entonces vamos a ver qué otros gráficos hay, ¿no? Para poder realizar los gráficos aquí. Entonces, el histograma ya vimos que no lo podíamos manejar solo seleccionando el conjunto de datos y presionando insertar gráficos recomendados. El histograma no me salía, ¿no? Porque no son columnas diferentes. O sea, es la misma columna, en realidad, ¿no? Veamos si podemos todo esto en una sola columna. Control X,
control V, control X, control V. A ver si ahí podemos ya realizar otros gráficos. Aquí control X, control V, control X, control V, control X, control V. Aquí hay herramientas para transponer, pero no me serviría nada transponer esto aquí. ¿Ya? Simplemente se me va a poner lo que estaba en fila, se me va a poner en columna, pero igual va a seguir un conjunto de datos. O sea, lo mismo que hicimos en Minitab para el histograma. Lo tenemos que hacer aquí. Ya estoy por terminar. Solo me faltan 2 y solo me falta 1. Ya, ahí tenemos ya todos los datos están apilados en una sola columna, ¿no? Y llamémosle consumos de combustible. Ya. Ahí. Ya, entonces veamos ahora si podemos hacer el gráfico del histograma directamente. Ya, para poder seleccionar todo el conjunto de datos, ¿no? Usted simplemente presiona Shift, Control y baja con la flechita que le apunta a usted, ¿no? O sea, y ahí está seleccionado todo el conjunto de datos. Ahora sí veamos si podemos insertar gráficos recomendados. Bueno, mire, aquí tenemos como si fuera una serie de tiempo, ¿no? Como si fuera una serie de tiempo. O sea, el primer dato estaría ahí y así, ¿no? Y están unidos con líneas. El segundo gráfico recomendado sería de puntitos, ¿no? O sea, es el mismo que el que está acá, pero no están unidos por puntos. O sea, no hay una secuencia entre el anterior y el actual. En cambio acá sí, esto se sirve para serie de tiempo, ¿no? Esto no, estos son gráficos dispersos. Y aquí está un histograma, ¿no? Este sí es un histograma. ¿Ya? Entonces aquí ha calculado automáticamente el ancho de la clase, ¿no? Y tiene el número de la clase, ¿no? Entonces, y este es el mismo que el anterior, pero está organizado de mayor a menor, ¿no? Mire, aquí está 29,9, 34,7, que es uno central. 29,9 era el central, ¿no? Y aquí está ordenado de mayor a menor. A este gráfico se le llama histograma, ¿no? Porque está ordenado el intervalo. Y al que está acá abajo se le llama diagrama de Pareto. Pareto ordena de mayor a menor, ¿ya? Entonces, la ley de Pareto dice que el 20% de causas tiene el 80% de consecuencias, ¿no? O sea, el 20% de causas origina el 80% de problemas, ¿no? Y este es la ojiva, ¿no? El acumulado, ¿no? Va desde el 10, bueno, desde 10 unidades hasta 40 unidades. Y en porcentaje empieza en el 0% y termina en el 100%, ¿no? Esos son los gráficos recomendados que hay. Pero acá tenemos todos los gráficos, ¿no? En la siguiente pestaña, ¿no? Entonces, aquí estaría el histograma que nosotros teníamos ahí. Entonces, insertemos el histograma. Vamos insertando algunos, ¿ya? Insertemos el histograma. Aceptar. Ya, este es el histograma. Vamos a ponerlo control X. Vamos a ponerlo más acá arriba. Aquí. Aquí vamos a poner histograma. Y ahí control V. Ya, ahí estaría. Entonces el título del gráfico, pongamos a ver, histograma de consumos. Ya,
Entonces, en la parte central ha consumido de 29,9 a 34,7 en mayor cantidad, ¿no? O sea, ¿podría ser esto un consumo normal? No, no tanto, ¿no? Porque no tiene una cola aquí, ¿no? Sino que tiene más o menos uniforme consumo. Acá en cambio sí disminuye. Si yo quisiera poner el número de observaciones que tiene cada columna, veamos si lo podemos hacer. Agregar etiqueta de datos. Ahí estaría, ¿no? 28, 25 observaciones, 29, 38. En total tiene que dar 154, me acuerdo, ¿no? Está muy chiquito el número. Veamos si podemos cambiar el tamaño. Aquí fuente, dice, ¿no? 9 está pequeñito. Pongámosle 12. Ya, ahí está más grandecito ya, ¿no? Entonces ahí estaría. Esto es fácil de manipular. Acá abajo, dar formato al eje que tiene el eje X. Marcas de graduación, número. Aquí está automático, ¿no? Nosotros lo hicimos automático, pero también podemos cambiar, ¿no? El ancho de rango. Ya. Número de rangos. Ya. Ancho de rango. Ya. Y automático. Ya. Ahí está mejor. Ya listo. Entonces ya insertamos un histograma. Vamos ahora a ver otros más. Insertar. Gráficos recomendados. Ya. Seleccione los datos. Vamos a seleccionar los datos primero. Shift, Control y la flechita hacia abajo lo selecciona todos, ¿no? Insertar. Gráficos recomendados. Ya. Todos los gráficos. Y vamos a revisar así los gráficos para ver cuál nos podría interesar. Los gráficos de líneas, no, ese es como una serie de tiempo. Y aquí están las diferentes variantes, ¿no? Las diferentes variaciones. Ya, por ejemplo, está el primero, no tiene, los puntitos no están resaltados, ¿no? En cambio acá, ahí sí están resaltados los puntitos, si yo selecciono ¿no? Y ¿qué diferencia tiene con el de acá? Ninguna, ¿no? No tiene ninguna línea apilada, porque no tengo varias series, ¿no? Si tuviera más series, ya habría diferencia entre uno y otro, ¿no? Ya líneas no, circular no hay nada ahí porque no son dos categorías que hay, ¿no? Bueno, histograma, ese es el que acabamos de ver, y caja y bigote. Ya vamos a insertar ya, de cajas y bigotes. Aceptar. Control X. Vamos a poner aquí caja y bigotes. Control B. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en promedio, aquí no sé si ustedes alcancen a apreciar, hay una linecita en el centro, ¿no? Esta línea significa el valor central. Vamos a ver si los podemos mostrar esos valores. Agregar etiquetas de datos. No, pero aquí van a agregar todos los... sí, aquí está bien. Ya, este es el valor mínimo, miren. Pero vamos a darle un formatito un poquito más grande. Formato de la etiqueta de datos. Dijimos que el tamaño le íbamos a poner en 12, ¿no? Sombra. Tamaño, y decía, aquí está el tamaño, ¿no? Opciones de texto. No le puedo incrementar el tamaño, ¿no? Aquí, veamos acá. Sí, ahí sí puede, que con este icono, ¿no? Aquí estoy incrementando el tamaño. El número de decimales también lo podemos ver aquí. Creo, no lo pude mover. Y entonces, ahí estarían los datos, ¿no? Entonces, aquí estaría, mire, el valor mínimo, 15.5. Recuerden que el valor mínimo del conjunto de datos es 15.5. Y el valor máximo era 46.6. Entonces, mire, el diagrama de cajas tiene los bigotes desde el valor mínimo hasta el valor máximo, ¿no?
Aquí tengo el 28,9, que es el promedio. Habíamos calculado el promedio, el valor esperado del conjunto de datos, y nos dio 28,9, ¿no? No, el promedio nos dio 28,7935. Este numerito que está aquí no se lo alcanza a apreciar, ¿no? Pues está ahí oculto. 28, a ver si el fondo, relleno, blanco, vamos a ponerle, a ver, puede ser. Ya, ahí sí se alcanza a apreciar el número, ¿no? No le puedo disminuir el número de decimales aquí, ¿no? Ya, no le puedo quitar el número de decimales, ¿no? Pero el valor central es 28,9, ¿no? O sea, la mitad de valores hay sobre el 28,9 y la mitad de valores hay bajo el 28,9. Este es el valor central. Y el 28,7935 es el promedio, ¿no? El promedio de los datos. El 22,37 es el primer cuartil, ¿no? O sea, desde el 15,5 hasta el 22,375 hay la cuarta parte de datos, ¿ya? Desde el 22,35 hasta el 28,9 hay la otra cuarta parte. O sea, la mitad de los datos están desde 15,5 hasta 28,9. Están la mitad de datos. Y este 22,37 es el límite de la cuarta parte, ¿no? O sea, se divide en cuatro partes, ¿no? 15,5 a 22,37 es el primer cuartil. 22,37 a 28,9 es el segundo cuartil, ¿no? Y esta es la mediana. Desde 28,9, que es la mediana, hasta 34,3 el tercer cuartil. Y el cuartil de mayor valor de 34,32 a 46,6, ¿no? Veamos otro gráfico estadístico. Ya, se me cambió aquí el relleno blanco y ahora no cogió. Escogí relleno blanco. Ahí está. Ahí está, ahí sí funcionó. Bien, entonces vamos a ver otro gráfico que haya. Seleccionemos el conjunto de datos. Insertar. Gráficos recomendados. Todos los gráficos. Y bueno, este gráfico de cascada, gráfico de embudo. Eso cuando tenemos categorías, ¿no? Cuando tenemos otras categorías. Bueno, entonces dispersión es cuando tenemos dos valores, ¿no? Ya. Entonces esos dos gráficos podríamos utilizar en Excel. Entonces aquí tenemos en la tarea 2 estos dos grafiquitos. El gráfico de histograma de los consumos insertado con el gráfico de aquí, no utilizando el histograma del menú datos, análisis de datos, sino el histograma del gráfico. Y el diagrama de caja y bigotes. ¿Ya? Entonces, veamos en Minitab si realizamos la misma práctica. Entonces, abramos Minitab. Y vamos a realizar la importación de los datos. Aquí, en cambio, uno no tiene que escoger cuál es la fuente de datos ni nada. Simplemente pone abrir, busca donde tiene el archivo y todos los archivos que pueden abrir. Así verá antes la función de importar datos de Excel, ¿no? Aparecía así como esta tablita. ¿Los datos tienen nombre de columna? No tienen. El delimitador de campo es tabulación, no. El delimitador de campo es espacio, ¿ya? Y ahí se me separó, ¿no? El texto dice calificador de texto, comillas dobles, bueno, pero no tenemos texto aquí. Separador decimal
Aquí, mire, aquí no me está reconociendo como número, me está reconociendo como texto. ¿Por qué? Porque mi configuración regional, el decimal es punto y aquí están comas, entonces por eso lo pone a la izquierda. Voy a cambiarle el separador decimal punto, ya, a ver, y tipo texto, dice aquí. Los datos tienen nombre de columna. Veamos acá en opciones que hay. No importar filas en blanco. ¿Qué valor de los datos faltantes si son numéricos? No, no hay nada aquí. Entonces, ¿qué pasa si aquí le pongo numérico? Separador decimal, punto. Bueno, en mi caso, configuración regional y punto es no, la coma, en este gráfico la coma es el separador decimal. Veamos ahí cómo nos va. ¿Ya? Ahora sí es numérico, ya, número, número, número. Veamos al importar cómo lo hace. ¿Ya? Ahí está, así. Ahí lo hizo bien, ¿no? Entonces, vamos a presionar aquí este icono para solo ver la tabla, ¿no? Solo ver la tabla. Pongámosle el nombre, consumo, ya. Y tenemos que pegar todos estos valores, tenemos que irlos pegando debajo, porque Minitab reconocería como que cada esto es una variable, y no es así. Control X, Control V. ¿Ya? Control X, Control V. Y así tenemos que ir. Tenemos que ir cortándolos de las otras columnas y pegándole en la columna inferior. Y después borramos todos esos asteriscos que son valores faltantes según el Minitab. ¿Ya? Ya vamos a terminar. Estamos haciendo lo mismo que hicimos en Excel, lo estamos haciendo acá en Minitab. O sea, podría haber copiado lo que ya habían hecho en Excel, lo podría haber copiado acá, ¿no? ...154 valores, me parece que era, ¿no? Veamos si aquí aparece 154. Sí, 154 valores. Ahí está, ¿no? Y estos asteriscos, todo esto que está acá, todas estas columnas las voy a eliminar, ¿ya? Selecciono todo. Eliminar. Ya. Entonces me queda una sola columna que se llama consumo. Entonces, a ver, hagamos el histograma y el diagrama de caja utilizando esta aplicación, ¿no? Para terminar la práctica, ¿no? Lo mismo que hicimos ahí en Excel lo vamos a hacer acá en Minitab. Entonces, eso es gráfico, ¿no? Gráfico, histograma. Aquí hay varias opciones. Un histograma simple, este es el caso del histograma simple, donde no se me desglosan valores, ¿no?, en categorías, sino que todas son un solo conjunto. Entonces podemos hacer el histograma simple y ponerle también la curva normal, ¿no? A ver si se ajusta a una distribución normal. Y este con grupos es si yo tuviera una categoría acá, ¿no?, para poder separar en varias categorías estos números. En este caso, a ver, pongamos con ajuste, aceptar. Ya. ¿Cuál es la variable que vamos a graficar? La columna C1, es la columna del consumo. Le podemos hacer doble clic y se arrastra acá, o también suprimir. Acá se habilita seleccionar, ¿no? Presiono el botón seleccionar y se arrastra, se mueve.
Y eso sería suficiente para hacer el gráfico, ¿no? Aquí tenemos unos botones también de otras opciones en escala. Aquí hay configuraciones, ¿no? Marcas principales, secundarias en el eje X y también en el eje Y. Transponer X y Y, o sea, no quiero que sea hacia arriba el gráfico, sino que quiero hacia la derecha. Ahí transpongo X y Y, ¿no es cierto? El tipo de la escala Y. Si quiero ver en frecuencia, porcentaje o densidad, ¿no? Es importante esto también, la función de densidad. Líneas de cuadrícula. Si yo quiero que me marque las marcas principales X y Y. Si yo quiero alguna referencia, ¿no? Algún valor referencial, pues ahí lo puedo poner en valores Y y en valores X. Lo podría poner, ¿no? Etiquetas. Si quiero ponerle un título al gráfico, un subtítulo, notas al pie de página también. Y los datos, si yo quiero, en los datos quiero poner etiquetas, ahí lo utilizaría eso, ¿no? Pongamos a aceptar, sin más rodeos, ¿ya? Entonces, aquí está el gráfico. ¿Ya? Entonces, aquí en la parte inferior, nosotros tenemos tres pestañas, digamos, ¿no? Aquí estamos en la pestaña dividida, ¿no? Donde arriba se me ve el resultado y abajo se ve la hoja de cálculo. Si yo presiono el segundo, solo tengo la hoja de cálculo a la mano, y si presiono el tercero, solo tengo los resultados a la mano, ¿no? Entonces aquí está el histograma, ¿no? Aquí el histograma me da la media. Acuérdense que la media era 28,79 y un montón de decimales, ¿no? La desviación estándar también la calculo aquí. Y el número de elementos también lo tomo acá. Entonces este sería el histograma. Ahora, si yo quiero, eh, vamos a ver si podemos copiarlo y pegarlo en Excel. Copiar la gráfica. Ya. Vamos acá a Excel y la vamos a pegar aquí. Aquí pongamos histograma de Minitab. Y ahí pegámosle control V. ¿Ya? Va a estar el histograma de Minitab. Y vamos a hacer ahora el diagrama de cajas y bigotes de Minitab para pegarlo aquí y terminaríamos con la práctica. Entonces volvamos acá. Ahora en el menú gráfica busquemos el gráfica de caja, ¿no? Gráfico de caja simple porque tenemos una sola Y, ¿no es cierto? Aceptar. ¿Cuál es la variable de la gráfica? El consumo, ¿no? Y aquí estaría lo mismo, ¿no? Escala, etiquetas. Vamos a aceptar. Ya, y ahora me muestra otro resultado, ¿no? Ahora yo quisiera ponerle los valores, ¿no? Que me muestre los números. Aquí, si yo me posiciono, me muestra los números, ¿no? Pero yo quisiera que los presente aquí. ¿Cómo hacemos? A ver, hagámosle un doble clic. Editar. Acá hay editar, ¿no? Editar gráfica. Panel. Veamos aquí en editar gráfica. Sí, ahí me abre, ¿no? Para editar el gráfico. O si le hago doble clic, también. Cualquiera de las dos. Entonces, aquí vamos a agregar elementos a las etiquetas de datos. A ver, veamos etiquetas de datos. ¿Qué etiquetas de datos queremos usar? Ya. Tipo de etiqueta, el valor Y, número de fila, para datos individuales, mediana, usar la etiqueta del valor Y, media, usar la etiqueta del valor Y. Bueno, veamos con esas dos ahí cómo nos va. Aquí estarían los dos números. La media, que era 28,79, y la mediana, que era 28,9, ¿no? Y ahora vamos con estos que están acá, pues, ¿no? Vamos a agregar elementos. ¿Qué más? ¿Qué más había? Presentación de datos, dice, ¿no? Y en la región de datos, etiquetas de datos. Ah, ya, aquí es para ir seleccionando, ¿no? Caja del rango intercuartil, aquí está seleccionada esta, ¿no?
Yo quisiera que me muestre los números también, el mínimo, el máximo. Entonces, pero aquí es que tenemos que hacer todo eso. Región de la gráfica, escala de valores de X, Y, etiqueta de datos de la mediana y la media, porque ya les puse, ¿no? Símbolo de valores atípicos. Aquí no hay valores atípicos, por eso es que no se ven. Región de la figura, es todo. Región de los datos, selecciona solo el conjunto de datos. Bueno, entonces aquí tendríamos ya el gráfico. Entonces pongámosle aceptar. ¿Ya? Ahí ya lo acepté y se vino ya cargado con lo que le cambié, con lo que modifiqué. Así es, ¿no? Entonces usted hace un gráfico, para modificarlo tiene que hacerle doble clic y ahí se le abre el cuadro para modificar. Entonces aquí usted selecciona el elemento de qué es lo que quiere cambiar, ¿no? Qué es lo que quiere cambiar y, por ejemplo, el título, gráfica de caja de consumo, está aquí, ¿no? Gráfica de caja de consumo. Le hice doble clic y quitémosle, pongámosle la C con mayúscula, ya, solo para saber, ya. Gráfica de caja de consumo, ya. Entonces ahí lo cambié, ¿no? Y así. Bueno, entonces aceptar. Ahora vamos a copiar la imagen y la vamos a pegar ahí en Excel. Acá. Vamos a poner aquí diagrama de caja y bigote, pongámosle, porque así se llama, ¿no? En inglés, whisker es bigote, ¿no? Box and whisker, ¿no? Diagram sería, ¿no? O box plot, whisker plot, puede ser plot así, ¿no? Eso en inglés, box and whisker. Y acá peguemos, control B, ahí estaría, listo. Entonces habríamos terminado ahí ya la práctica. No vamos a copiar los datos, solo vamos a copiar aquí el gráfico, ¿no? Porque este conjunto de datos es muy largo. Entonces vamos a recortar el nombre de aquí, control X, lo vamos a pegar acá, control B, y vamos a deshacer, inicio, ya. Entonces vamos a recortarlos de aquí, control X, lo vamos a pegar aquí en el centro, control B, ya, ahí estaría, ¿no? Estadística, tarea 2, y ahí está el nombre. Entonces vamos a seleccionar esto, hasta aquí nomás. Y ahí vamos a establecer como área de impresión, ¿no es cierto? Disposición de página, área de impresión, establecer área de impresión. Ya, entonces se me sale un poquitito de la hoja, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver en la impresión cómo sale ya. Área de impresión, establecer. Ya podemos ver márgenes personalizados. Ya los márgenes, aquí podemos mover entre horizontal y verticalmente. Veamos ahí la vista preliminar cómo aparecería. Ya, entonces sale entrecortado aquí, ¿no? Ahí tenemos que bajar un poquito estos gráficos para que esta salga en la siguiente hoja, ¿no? Para que salga acá, en la siguiente hoja. Y a ver, regresemos. Pongamos márgenes personalizados, donde decía 2 páginas, ajustar a 1 página de ancho por 2 de alto. Ahí. Vista preliminar. Ya, ahí está la primera página y
la segunda página, pero sale esto, sale entrecortado. Entonces vamos a bajar un poquito estos dos gráficos, ¿no es cierto? Lo que no veo es la división. A ver, vamos de nuevo. Ya esto, hasta ahí, área de impresión. Área de impresión, establecer área de impresión, ¿no? Y aquí tienen que haber unas lineecitas. ¿No? Cuando yo establecí el área de impresión. Ah, ya. 2 páginas de alto por una de ancho. Eso salió. Entonces, bajémosle esto un poquito más para que puedan salir las dos hojas. Ya. Entonces aquí insertemos una filita aquí. Insertar, desplazar las celdas hacia abajo. Insertar. Acá hagamos lo mismo. Insertar. Pasar las celdas hacia abajo. Aceptar. Aquí hagamos lo mismo. Aceptar. Ya. Ahí estarían ya las bajados un poco para que salga. Entonces, a ver, veamos archivo, imprimir, a ver si sale ahí. Es que esto que tiene que salir un poco más abajo todavía, ¿no? Bajar un poco más. Pero ¿cómo lo hago aquí? Configurar página. Yo quisiera mover el margen, ¿no? Para que, pero hacerlo de manera, que sea, interactivo, ¿no? Márgenes. A ver, subamos el margen a 2,5. O sea, ahí, pero más interactivo, ¿no? Ajustar a una página de ancho por 2 de alto. Así está. Página de ancho por 2 de alto. Ya, a ver, el inferior. También pongámosle 2,5 para que baje. Ya. Eso, ahí está bajando. No. Bueno, tengo que insertar siquiera unas 5 celdas más para que esto baje a la siguiente página. Entonces hagámoslo así. Aquí en opciones que hay. Vertical. Bueno, entonces vamos a bajarle un poco más las celdas para que salga. Centrar horizontalmente sale un poquito mejor. Se mueve un poquito para acá, ¿no? Entonces, cerremos esto y bajemos unas 4 celdas más. Insertar, desplazar las celdas hacia abajo. Y estas también. Ya, ahí. Ahí sí, ahí salió bien esta página y la otra página. Ahí ve, tengo que hacer esto un poquito más pequeño porque no me salen los bordecitos. Estos gráficos están un poquito grandes, ¿no? Hagámoslo un poquito más pequeño para que salgan. Ya. Ahí sí. Archivo, imprimir. Ya. Esa es la primera hoja y esa es la segunda hoja, ¿no? Ahí está bien. Entonces está enviado a imprimir a PDF, ¿no?
imprimir. ¿En dónde lo descargo? Aquí, tarea 2. Tarea 2. Aquí pongamos caja y bigote. Y guardar. Listo. Esta entonces sería la actividad número 2. Graficar en Excel y en Minitab histograma y caja y bigotes, ¿no? Para irnos familiarizando con el programa, ¿no? Entonces pegar los dos grafiquitos que tiene de Minitab, pegarlos en Excel, ya acomodarlos un poquito para que salga bien en la impresión, que no salga así partido como salía al inicio, y convertirlo a PDF. Entonces ya vamos a terminar entonces la grabación. Le voy a subir y le voy a pedir de tarea que por favor haga esta actividad. Bueno, muchas gracias.